Aleluya. Gloria a Dios. Deuteronomio 13:4 dice: en pos del Señor vuestro Dios andaréis, y a Él temeréis, guardaréis sus mandamientos, escucharéis su voz, le serviréis, y a Él os uniréis. Amén. El tema del día de hoy puede tomar su lugar, mis hermanos. El día de hoy el tema se llama instrucciones de vida, hermanos. Amén. ¿Cuántos saben que estamos rodeados de instrucciones, hermano? Amén. El mundo secular, el mundo físico, amén. En la escuela, en los trabajos, en cualquier lugar, hermano, que usted vaya, incluso en la casa, usted se va a encontrar con instrucciones. Amén. Entendemos que las instrucciones, hermano, son para evitar errores. Entendemos que las instrucciones, hermano, son para poder ejecutar situaciones, resolver problemas, hermano, evitar accidentes, etcétera, etcétera. Cualquier situación, hermano, que usted ponga, usted encuentra instrucciones, hermano. Amén. Entendiendo esto acerca de la importancia que hay, hermano, en las instrucciones, hermano, debemos entender que nosotros estamos propensos, o mejor dicho, tenemos que seguir instrucciones. ¿Cuál es nuestro manual, hermano? La palabra del Señor. Amén. ¿A cuánto nos gusta recibir instrucciones? A ver, por cierto, quiero saber. Porque no a todos, ¿verdad? No, puede ser que a algunos nos moleste, puede ser que a algunos tengamos un poquito de problemas con eso, sobre todo cuando ya uno se siente expertise en cierta situación, sobre todo cuando uno siente que ya sabe o ya se siente experto en situaciones. Y cuando alguien viene y te quiere dar una instrucción, suena incómodo, ¿verdad? Pero ¿cuántos hermanos no sabemos todo? No sabemos todo, hermano. Amén. Y como cristianos, hermano, creemos que cada día vamos aprendiendo del Señor. Amén. Cada día, hermano, que pasa, el Señor nos da instrucciones. Cada día el Señor nos da formas, hermano, de dirigirnos. Porque cuando llegamos a los caminos del Señor, llegamos de una manera, ¿verdad? Y conforme vamos avanzando, vamos cambiando, vamos teniendo ciertas situaciones, ciertas actitudes, vamos dejando malos hábitos, vamos dejando... Y ¿sabe qué? Muchas veces uno piensa que el hecho de poder llegar a la casa del Señor, hermano, o llegar a una iglesia es todo, y no es así. Amén. Entendemos que Dios nos va dando instrucciones, y conforme vamos avanzando, conforme vamos aprendiendo a través de la palabra del Señor, eso es agradable a nosotros y es beneficioso a nosotros. Amén. Entonces el Señor me ponía esta palabra, hermano, en Deuteronomio 13:4. ¿Le leemos otra vez, hermano? Dice: en pos del Señor vuestro Dios andaréis, a Él temeréis, guardaréis sus mandamientos, escucharéis su voz, le serviréis. Y luego el último dice: a Él os uniréis, o a Él seguiréis. Amén, hermanos. Decir, hermano, que Dios nos da instrucciones en nuestra vida, hermano, no es cualquier situación. Cuando usted aprende a escuchar la voz de Dios a través de su Espíritu Santo, usted puede entender que es Dios hablándole a su vida, hablándole a su corazón. Pero tiene que haber una disponibilidad. Le decía, a veces en la carne, en situaciones seculares, a veces no hay una disposición para escuchar instrucciones. Porque a veces nos sentimos expertos, a veces nos sentimos muy capaces, a veces decimos, eso yo ya me lo sé. Pero el Señor no es así. El Señor es muy repetitivo, hermano, en las instrucciones que nos da a través de la palabra del Señor. Y lo que debemos de tener nosotros en cuenta es que tenemos que saber escuchar la voz de Dios, saber seguir el consejo de la palabra. Amén. Tener, hermano, en cuenta las instrucciones, porque lo que usted ve en esos versículos, hermano, son instrucciones de parte de Dios hacia su pueblo. ¿Quién es? Ahí era Israel, pero nosotros somos el Israel de Dios, el Israel espiritual. Amén. A los suyos vino, pero los suyos no le recibieron, mas a los que le recibieron, ¿quiénes? Nosotros,
les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Tomamos ese lugar de ser Israel espiritual, amén. Un pueblo escogido por Dios, amén. Las instrucciones, hermano, las reglas, hermano, se lo voy a definir. Es un conjunto de reglas o especificaciones que se dan para un fin, amén. Es un conjunto de órdenes destinadas a la realización correcta de una acción. Cuando usted trabaja, cuando usted hace algo, ya sea en el trabajo o en su casa, le gusta que se hagan correctamente, ¿verdad? Porque si no, hablamos de un tiempo mal invertido, hablamos de algo que no me quedó bien, a veces nos frustra, nos puede llegar. Si no seguimos las instrucciones, si no seguimos los consejos de la palabra del Señor, nos puede pasar eso. Que nos frustramos, que perdemos la brújula y decimos, ¿por qué me sucede esto? ¿Por qué me está pasando esto? Pero nos brincamos esa parte donde están las instrucciones, donde está el manual de vida. Dice la palabra del Señor que escudriñemos las escrituras porque en ellas os parece que tenéis la vida eterna. ¿Sabe qué? Muchos de los problemas, muchas de las circunstancias, muchas de las cosas que nos aquejan como cristianos, ¿sabe qué? ¿Cómo serían evitadas? Siguiendo las instrucciones de Dios. Hubiese menos cristianos caídos, hubiese menos personas que algún día han escuchado la palabra de Dios y han terminado mal si hubieran seguido instrucciones. Y eso tiene que ver mucho con nuestro ego, mucho con nuestra humanidad, mucho con lo que nosotros peleamos día con día. Es nuestra alma. ¿Amén? Es nuestra alma, porque dice la palabra del Señor que el espíritu está dispuesto, hermano, la carne es débil. Pero ¿sabe qué? Muchas veces el alma tiene situaciones que no le gusta entender, que no le gusta seguir adelante. ¿Sabe qué? El alma olvida. Porque nos acordamos de Dios cuando hay cosas buenas. Porque nos acordamos de Dios cuando hay situaciones excelentes en nuestra vida, cuando hay bendiciones. Pero a veces se nos olvida que hay un Dios cuando hay problemas. Y nos frustramos y lo primero que hacemos es buscar soluciones, fuera de Dios. Y no es así. Ahí está la instrucción, ahí está la palabra, ahí está el consejo. Soy repetitivo muchas veces, hermano, pero quiero que entienda que el verdadero consejo va a estar en la palabra del Señor. La mejor enseñanza va a estar en la palabra del Señor. Amén. Cuando Dios, hermano, durante toda la Biblia empieza a dar instrucciones, solo por citar unos ejemplos, cuando le dio las instrucciones a Moisés para construir el tabernáculo, amén, le dio cosas específicas, medidas específicas, señalamientos específicos, todo lo que tenía que hacer, los materiales, etcétera, etcétera. Cuando Naamán llegó con Eliseo, ¿verdad? El profeta Eliseo le dijo, solo ve y sumérgete al Jordán, instrucciones. Pero él no quiso, de principio no quería. Dice que no hay mejores ríos en mi ciudad, que no hay mejores ríos más limpios que irme a sumergir al Jordán. Entonces veamos cómo a veces, hermano, el no seguir instrucciones nos puede evitar una bendición. Nos puede evitar una salida, si no sigo instrucciones, posiblemente la salida de esos problemas no la voy a encontrar precisamente por mi negligencia. Amén. Josué siguió instrucciones, hermano, de parte de Dios cuando tomó Jericó. Amén. Cuando tomó Jericó, le dijo, vas a dar 13 vueltas alrededor de esa ciudad. Y lo hizo. Posiblemente a los ojos de alguien que se dedica a la guerra, hermanos, posiblemente eso era ridículo. Posiblemente eso no era de alguna manera algo de guerra. ¿Cómo es que vas a destruir una ciudad? ¿Cómo es que vas a derribar un muro? Solo dándole vueltas. Pero eran instrucciones de parte de Dios. ¿Quién sabía cómo eso iba a derrumbarse? ¿Quién sabía cómo ese muro se iba a derrumbar? Amén. Entonces veamos, hermano, que es importante que nosotros,
recordemos las instrucciones que vienen de parte de Dios. Hoy le quiero hablar solo de algunas, hermano, pero durante toda la Biblia, durante todos los 66 libros de la Escritura, usted va a encontrar instrucciones de parte de Dios, consejos de parte de Dios que le van a servir para ir creciendo espiritualmente, que le van a servir para ir avanzando, porque el consejo de Dios, hermano, es para un crecimiento en cada uno de nuestras vidas, hermano. Amén. Veamos la primera parte, hermano, de este versículo. Dice: en pos del Señor vuestro Dios. Amén. En pos de nuestro Señor. Amén. ¿Qué significa ir en pos, hermano? Es ir detrás. Amén. Seguirlo. Amén. Es ir, hermano. Significa, hermano, ir que un buen discípulo sigue al maestro, en este caso nuestro maestro, nuestro tutor o el Señor, hermano. Uno tiene que tener la disposición de seguirlo. Amén. ¿Qué pasa si no lo seguimos? Mira, hermano, cuando empezamos, cuando vamos caminando, como le decía al principio, perdemos la noción de dónde estamos parados. Más y cuando vienen problemas, más cuando vienen situaciones difíciles. ¿Está de acuerdo o no? Amén. Cuando vienen situaciones difíciles decimos: ¿qué pasa? ¿Por qué me está sucediendo? Si eso pasa, cuando usted empieza a ver esas situaciones, cuando hay una confusión, pasa porque usted ha perdido de vista al Señor. Pasa porque usted no ha seguido al Señor. Dice: en pos del Señor vuestro Dios. En pos del Señor vuestro Dios. Ahí marca cómo. Eso es un cómo, hermano. Amén. Significa que Dios va a la cabeza de todo en nuestra vida. Amén. Es difícil entender esa parte. Mire, si tiene problemas, Dios va a la cabeza. Si hay bendición, Dios va a la cabeza. Amén. Porque no puede ser que solamente pensemos que Dios va a la cabeza cuando somos bendecidos. Amén. Si hay problemas, si hay circunstancias difíciles, también Dios va a la cabeza. No se desespere. No se desespere. Esa es una instrucción que nos enseña a que los discípulos, a que nosotros, mire, ¿sabe qué significa cristiano? ¿Sabe qué significa cristiano? Seguidor de Cristo. Un cristiano es un seguidor de Cristo. Aquel que sabe seguir, aquel que sabe ver hacia dónde va el camino. Por cierto, que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Amén. Entonces entendemos que nuestra parte, a nosotros nos corresponde ir en pos del Señor. Haya bendición, haya problemas, haya abundancia, haya escasez. Lo que a nosotros nos corresponde ir en pos del Señor. Amén. La segunda parte dice: andaréis. Andaréis. Y el término, hermano, ahí la palabra hebrea es, perdone mi hebreo, solamente se lo voy a decir, es yalak. Significa andar, significa llevar, atraer, caminar, fluir, ir, proseguir, volver, traer y venir. Amén. Cuando el Señor nos habla que en pos del Señor andaréis, significa, hermano, que debemos caminar correctamente en pos del Señor. Amén. Usted no puede, hermano, torcer los caminos del Señor. Mejor dicho, usted no puede tomar veredas que no son el camino de Dios. Amén. En pos del Señor andar, hermano, significa que uno no puede, hermano, no puede detener su forma de caminar, en el sentido de que usted, hermano, no puede detenerse aunque haya situaciones difíciles, aunque haya desánimos. Amén. Esa es una instrucción de vida. Amén. Significa, hermano, que vamos a caminar correctamente los caminos del Señor.
Amén. Es no detenerse aunque haya situaciones difíciles que muchas veces nos quieren apartar del Señor. Todos en algún momento pasamos por esto. Todos en algún momento vamos a pasar por eso, por desánimos. Amén. Porque entendemos que nuestra alma pasa por esas circunstancias. Es como una rueda, ¿cómo se llama? La montaña rusa. Así es. Si uno no entiende que debemos de ir en pos del Señor y sobre todo que andar en los caminos del Señor de una forma correcta, hermanos. Filipenses 3:12, si me acompañan el texto, hermano. Filipenses 3:12. Dice, no que ya lo haya alcanzado o que haya llegado a ser perfecto, sino que, ¿quién está hablando ahí, hermano? Pablo, ¿verdad? Pablo diciendo esas palabras, no que ya lo haya alcanzado o que ya haya llegado a ser perfecto, sino que sigo adelante a fin de poder alcanzar aquello para lo cual también fui alcanzado por Cristo Jesús. Imagínese Pablo, hermano, hablando que él mismo sentía que no lo había alcanzado todo. Pablo pasó por diferentes situaciones, si usted lo va a ver, si usted se pone a leer las cartas, habla que Pablo fue azotado, Pablo fue encarcelado, Pablo lo mordió una víbora, Pablo naufragó, etcétera, etcétera. Ahí va a ver las circunstancias. Pero eso no lo hizo detenerse. No lo hizo detenerse, dice, no que lo haya yo alcanzado, sino que haya llegado a ser perfecto, sino que sigo adelante. Algunas versiones dicen prosigo a la meta, ¿verdad? Amén. A fin de poder alcanzar aquello para lo cual fui alcanzado por Cristo Jesús. Usted puede decir como Pablo, usted puede hablar como Pablo y decir, no lo he alcanzado todo, aún me falta crecer, aún me falta avanzar, aún me falta llegar a la estatura del varón perfecto, pero prosigo a la meta. ¿Quién es aquel que dice en medio de los problemas, no importa lo que venga, yo quiero alcanzar aquello? No importa lo que llegue a mi vida, yo voy a llegar a la meta. Amén, hermano, duele. Muchas veces, hermano, son situaciones que uno mismo tiene que negarse a sí mismo. Amén. Es como que lo hagan caminar a uno con, no sé, todo golpeado, quizás con todas las situaciones. Así es un guerrero, hermano, alguien en Cristo Jesús. Pero tenemos que alcanzarlo. Amén. ¿Está de acuerdo conmigo? No hay muchos amenes. Amén. Debemos ser constantes, hermano. Cuando habla esa palabra, lo que leíamos en Deuteronomio 13:4, dice que habla de ser constantes para poder alcanzar las promesas de Dios. ¿Sabe qué es la constancia? No es un nombre propio. Amén. La constancia, hermano, es que usted sigue adelante, que usted es constante, que usted busca, que usted genera en su vida un hábito de búsqueda a Dios. Si usted se propone hoy leer la Biblia 5 minutos, mañana propóngase 10, mañana al siguiente día 15 y así. Si usted ora 5 minutos, para el siguiente ore 10 y sea constante y va a ver cómo Dios va a darle la recompensa a su constancia. Como hijos de Dios, hermano, no podemos quedarnos de alguna manera atascados, perdón si no es la palabra correcta, detenidos. Amén. Tenemos que seguir avanzando en Dios. Amén. Amén, hermanos. Andar implica en que si me caigo, me levanto. Tengo que continuar. Tenemos que continuar. Amén. Me cansé, me detuve por un momento, pero sigo avanzando. Sigo avanzando. Esa es la segunda instrucción, hermano. Amén. Vamos a andar. ¿Usted quiere andar? Amén. Usted es cristiano. Si usted es cristiano, usted sabe que un seguidor
de Cristo y el seguidor anda en pos de su Señor, en pos del Maestro, en pos de Cristo Jesús. Amén. La siguiente palabra, la siguiente instrucción dice: a él temeréis, a él temeréis. Es la palabra 8:33-72. Significa temor, temer y referenciar. Amén. Lo hemos estudiado antes, hermano. El temor de Dios no es tenerle miedo, es tenerle respeto. Usted muestra temor de Dios cuando usted guarda su vida, cuando lo que usted hacía antes ya no lo hace, cuando lo que usted, hermano, hacía en un momento dado lo ha dejado de hacer. Usted muestra temor de Dios cuando muestra reverencia a Dios. Amén. Tal vez antes decíamos malas palabras, tal vez antes, hermano, actuábamos de una manera que no era agradable a los ojos de Dios, pero antes no había algo que nos redarguyera. Antes lo hacíamos y como si nada. Decíamos una palabra y todo está bien, una mala palabra, perdón. Dábamos quizás una maldición y como si nada. Hacíamos un acto difícil, algo que no le agradaba a Dios y no pasaba nada, entre comillas. ¿Me explico? Pero ahora tenemos al Espíritu Santo, el que nos dice: a ver, tienes que tener temor de Dios. Incluso, hermano, antes de abrir nuestros labios, antes de decir una palabra, porque ¿a cuánto nos han hecho enojar? Tenemos que cuidar hasta nuestra forma de hablar, nuestra forma de dirigirnos, nuestra forma de expresarnos. Tenemos que tener ese temor de Dios en nuestra vida. Temor de Dios no es miedo. Amén. El que infunde miedo es el enemigo. Nosotros tenemos que tener temor de Dios por reverencia, por respeto al Señor. Amén. Job 28, 28, mis hermanos. Amén. Job 28, 28. ¿Tiene gozo, mis hermanos? Dice: y dijo al hombre: he aquí el temor del Señor es sabiduría, y apartarse del mal la inteligencia. ¿Usted es sabio? Usted es sabio, ¿verdad? Porque usted sabe apartarse del mal. Usted, hermano, sabe que el Señor lo mira. Sabe que donde usted, mire, en cualquier rincón que quiera estar usted, ahí lo mira el Señor. Se podrá esconder del hermano, de la hermana, del pastor, pero ahí Dios lo mira donde usted está. Y eso se llama saber que hay un temor de Dios y que yo tengo que tenerle respeto al Señor. Salmos 111, 10, hermanos. Salmos 111, versículo 10. Aleluya. Dice: el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Buen entendimiento tiene todos los que practican sus mandamientos. Su alabanza pertenece para siempre. Entonces, somos entendidos porque usted practica sus mandamientos. Amén. Somos sabios porque tenemos temor de Dios. Es decir, tenemos un razonamiento. ¿Está de acuerdo? Es decir, que no podemos excusarnos en que no sabía, porque usted y yo somos seres pensantes, seres que razonamos antes de poder hacer las cosas. Amén. ¿Cómo se demuestra que hay entendimiento? Porque practicamos sus mandamientos, porque practicamos la palabra, porque vamos a la palabra y vemos las instrucciones que hay en ella. Que hay en ella, mis hermanos. Amén. Es un evangelio el cual practicamos, posiblemente sencillo. Amén. Pero requiere un esfuerzo como seres humanos. Amén. Usted no quiere fallar en la forma de conducirse, ¿verdad? Usted no quiere fallar en leer las instrucciones del Señor y saber que Dios le está dando una guianza a su vida día con día, día con día.
Y como le decía al principio, muchas veces se evitarían situaciones si uno supiera entender las instrucciones. Amén. Amén. La siguiente parte de Deuteronomio 13:4, mis hermanos, amén, dice: guardaréis sus mandamientos. Guardaréis sus mandamientos. Esta palabra es la palabra 8104, es shamar, significa guardar. Significa guardado, guardar, cercar, guardia, para proteger, prestar atención, hermano. Esta palabra, hermano, nos enseña que debemos prestar atención a los mandamientos de Dios. ¿Cuáles son los mandamientos de Dios, hermano? ¿Dónde están las instrucciones? Le decía yo al principio. En la palabra de Dios. En la palabra de Dios. Entonces, ¿qué debemos de guardar? Lo que está escrito. ¿Qué debemos de seguir? Lo que está escrito. Ella es la alianza que necesitamos cada vez, hermano, que tenemos preguntas en la vida. Amén. Le he dicho, usted quiere escuchar la voz de Dios, vaya a la escritura. Vaya a la escritura, lea la palabra, Dios le habla. La palabra, esa Biblia que usted tiene en sus manos, la Biblia, hermano, es viva. Es viva. Tiene vida, hermano, a nuestro ser. Nos habla, hermano. La palabra, hermano, nos enseña que debemos prestar atención a Dios, a la palabra, hermano. También a los ministros que exponen la palabra, hermanos. Amén, porque somos vasos para exponer esa palabra que viene de parte de Dios. ¿A usted le ha pasado? A mí me ha pasado. Amén. Que yo necesito una palabra y precisamente ese día predicaron lo que yo necesitaba. Lo que yo necesitaba escuchar de parte de Dios, hermano. Amén. Juan 14:5. Juan 14:5 dice. Perdón. Juan 14:15. Juan 14:15, hermanos. Amén. Si me amáis, ¿qué dice? Guardaréis mis mandamientos. ¿Usted ama al Señor? Qué bueno que ama al Señor. Amén. Cuando usted ama, lo demuestra. Amén. Cuando usted ama, hermano, lo demuestra. Las palabras, por ahí decían, se las lleva el viento, ¿verdad? Pero el amor se muestra. Dice la palabra que el amor no sea fingido. Que el amor no sea, que no se viva como una apariencia. No. El amor se va a demostrar. Y usted, ¿sabe qué? ¿Sabe quién es la mejor persona para demostrarle el amor a Dios? Usted mismo. Yo no le puedo dar instrucciones. La Biblia está escrita. Amén. Pero si usted me dice que usted ama al Señor, usted le va a demostrar ese amor a Dios cada vez que guarda sus mandamientos. ¿Por quedar bien conmigo? No, hermanos. Usted tiene que agradarle a Dios. Usted tiene que agradarle a Dios. Amén. Y si usted ama, usted demuestra. Amén, hermanos. Amén. Salmo 119, versículo 60. Usted sabe este versículo, hermanos. Amén. Salmo 119, 60. Me apresuré y no me tardé en guardar tus mandamientos. ¿Cómo dice que pasó ahí? Me apresuré. Quiere decir que rápido. Quiere decir que no titubeó. No debemos de titubear en escuchar la voz de Dios y guardar sus mandamientos. No debemos de titubear. Mi hermano, esto no es una opción no es un examen de respuesta múltiple, donde usted le da de ti, María, de dopingüe. No, ahí está la palabra y la palabra es certera y usted tiene que ir a lo seguro. ¿Está de acuerdo? Me apresuré y no tardé en guardar sus mandamientos. Tenemos, hermano, tenemos que saber
guardar los mandamientos de Dios, escucharlos y apresurarnos a demostrar el amor que tenemos. Amén, mis hermanos. Amén. Siguiente instrucción dice: escucharéis su voz. Deuteronomio 13, versículo 4, mis hermanos, amén. Deuteronomio 13, 4 dice: escucharéis su voz. ¿Cuántos han escuchado la voz de Dios? Amén. Amén. Escucharéis su voz, dice, es la palabra 8085, es Shama, significa oído, oyó, oír, escuchar, pero fíjese cómo es: escuchar inteligentemente. Escuchar de una manera en la cual usted presta atención a esa instrucción. Amén. ¿A cuándo nos ha pasado que nos dicen algo y sí, aparentemente lo escuchamos? ¿Lo escuchaste? Sí. Y después decimos: ¿qué pasó? ¿Qué me dijiste? ¿Verdad? Eso como que no fue muy inteligente, porque no prestamos la atención debida. Es decir, para escuchar la voz de Dios, si usted escucha la voz de Dios, tiene que hacerlo de una manera clara. Amén. De una manera en la cual usted presta atención a la voz de Dios, a su palabra, a la instrucción, hermano. Amén. La instrucción nos habla de oír cuidadosamente lo que el Señor quiere en nuestras vidas. De oír cuidadosamente lo que viene, lo que proviene de parte de Dios, hermano. Amén. Las cosas de Dios que nos conviene a nuestra vida. ¿Sabe qué, hermanos? Muchas veces escuchamos lo que no queremos. Amén. Muchas veces nos duele esa palabra. Pero ¿sabe qué? Si el Señor está hablando, si el Señor te está dando la instrucción, tómala. Escucha la instrucción. Escúchala. Nos conviene. Y como le decía, al que la está escuchando le conviene más. Amén. Por ejemplo, el día de hoy, esta palabra era para ustedes. Porque usted llegó. Amén. Usted está aprendiendo a escuchar la voz en su tiempo y forma. Amén. La instrucción, hermano, habla de poder prestar oído. ¿Y sabe qué, hermano? Cuando usted presta oído a la voz de Dios, ¿qué se manifiesta? Dígame usted. Cuando usted sabe escuchar, se manifiesta obediencia en su vida. Si usted sabe escuchar, la obediencia está presente en su vida. ¿Y sabe qué? Esa es una de las cosas que le agradan a Dios. Que usted sea obediente. Que usted sea obediente. Que sea entendido al escuchar. Que si te dice Dios, es a la derecha, le des a la derecha. Que si te dice Dios, es a la izquierda, le des a la izquierda. Si te dice Señor, espérate, espérate. Amén. Eso es saber entender la voz de Dios. Eso es saber tener instrucción y sobre todo, hermano, manifestar en nuestra vida la obediencia, hermanos. Amén. Tenemos que saber escuchar la voz de Dios. ¿Qué pasa si prestamos atención? ¿Qué pasa si prestamos oído a voces extrañas? A lo que no me conviene. Amén. Hay un choque de instrucciones. Hay un choque de instrucciones. La Biblia dice, pero mis amigos me dijeron esto. La Biblia dice, pero X persona me dijo esto. ¿Qué dice la Escritura? ¿Qué dice la palabra? Amén. Tenemos que ser muy tajantes en eso. Miren, eso es en beneficio a nosotros, el saber escuchar la voz, la instrucción que viene, que proviene de parte de Dios. Es una instrucción de vida. Escucharéis su voz. Escucharéis su voz. ¿A cuánto nos gusta escuchar la voz de Dios, hermano? Seamos entendidos. Aprendamos a escuchar la voz de nuestro Dios, hermano. Amén. Acompáñenme a ver Eclesiastés 5, versículo 1. Eclesiastés 5, versículo 1.
Gloria a Dios. Dice, guarda tus pasos cuando vas a la casa de Dios y acércate, ¿qué? A escuchar en vez de ofrecer sacrificios de los necios. Sacrificio de los necios, amén. Porque estos no saben que hacen el mal. Guarda tus pasos cuando vas a la casa de Dios y acércate a escuchar. Acércate a escuchar la voz de Dios. ¿Qué tiene Dios para tu vida? Hoy usted lo hizo. Hoy usted lo hizo. Hoy usted llegó a la casa del Señor a escuchar la voz de Dios, hermano. Amén. Siguiente instrucción, hermano, es la siguiente instrucción dice: escucharéis su voz, le serviréis. Le serviréis. Amén. Le serviréis. A él le serviréis. Significa, es la palabra abad y significa sirvieron, servir, servido, para trabajar, para servir hasta el punto de ser esclavo. Amén. El pueblo de Dios ha entendido que esa instrucción no puede estar sin el pueblo de Dios que ha entendido y que ha sabido entender esta instrucción, hermano, sabe que no puede estar sin hacer algo para Dios. Amén. Algo podemos hacer para Dios. Algo podemos hacer para Dios. El servicio que usted le ponga delante de Dios, mis hermanos, es un servicio que le agrada al Señor. Saludar en la puerta, ayudar en la cocina, todo lo que usted implique servir al Señor, hermano, ir a visitar a alguien, llevarle la palabra, una palabra de consuelo, un trabajo que usted está haciendo para servir a Dios, hermano. ¿Sabe qué? Dios no lo deja sin recompensa. Dios no lo deja sin recompensa, hermano. Amén. Cuando uno, hermano, sabe que el servicio, hermano, sabe que una de las cosas del servicio, hermano, es, hay versiones o hay una palabra implícita ahí en el servicio que es adoración. Si usted mira Salmos 2.11, Salmos 2.11, la versión 60, mis hermanos, se lo puede poner ahí, Salmos 2.11, versión 60. Dice, servir a Jehová con temor y alegraos con temblor. Servir a Jehová con temor y alegraos con temblor, hermano. Si usted lo mira en la versión de las Américas, ¿qué dice, hermano, la versión de las Américas? Adorar al Señor con reverencia y alegraos con temblor. Servir a Dios, hermano, también, hermano, es poder, hermano, adorar al Señor. Es una forma de adoración a nuestro Dios, mis hermanos. Amén. Tenemos, hermano, que ver que esa instrucción de vida con respecto al servicio, hermano, no podemos quedarnos sin hacer algo para nuestro Dios. Sabe que muchas veces no nos atrevemos a realizar algo porque no nos creemos capaces o creemos que necesitamos más para hacer cuando nosotros entendemos que Dios le gusta que sirvamos, que hagamos algo para con Él. Amén. El Salmo 100, versículo 2. Salmo 100, versículo 2. Dice, servir al Señor con alegría, venid ante Él con cánticos de júbilo. Servir al Señor con alegría, venid ante Él con cánticos de júbilo. Eso es un mandato para la iglesia de Cristo. Aquellos que entendemos que podemos servir al Señor, que venir a la casa es un servicio, es adorar, es entregarle algo a Dios. Pero dice ahí, ¿cómo? Con alegría. Con alegría, hermanos.